¿Qué harías si fueras forzada a unirte en matrimonio con un hombre sin alma, sin compasión, que solo entiende de guerra y deber? Ella no tuvo alternativa, su sino fue sellado sin su consentimiento. Su pureza, su vida y su corazón fueron cedidos a un hombre que no cree en el amor. Un matrimonio obligado, un hombre implacable, un anhelo prohibido que florece entre el odio y la atracción. ¿Logrará ella derretir su corazón de piedra o acabará aniquilada en sus manos? Dale like si te gustan los relatos intensos y conmovedores. Comenta "Quiero más" si deseas otro capítulo como este. El ambiente dentro de la gran mansión era asfixiante, no por la temperatura, sino por la opresión que se cernía sobre Isabela como una sombra persistente. El vestido blanco se amoldaba a su cuerpo como una segunda piel, ceñido en la cintura, con mangas de encaje que acentuaban la fragilidad de sus manos trémulas. Sin embargo, no era un emblema de amor ni de esperanza, era su sentencia. Cada paso que daba la aproximaba a un destino que no había escogido, un destino que le fue impuesto sin consideración por su voluntad. Hoy no era una novia dichosa, hoy era una cautiva. Los susurros de los invitados se esparcían por el aire, una mezcla de admiración y compasión. Todos conocían al hombre con el que se iba a casar, el general Maximus Valerius, un hombre sin alma. Era célebre por su frialdad, su disciplina férrea y su carencia de compasión, un soldado que solo conocía la guerra, la muerte y la obediencia. Y ahora sería su esposo. El estómago de Isabela se contrajo cuando las puertas del gran salón se abrieron de par en par, y allí estaba él. El silencio invadió la estancia cuando Maximus Valerius entró con paso decidido. Era alto, de complexión robusta, y su uniforme de gala lo hacía parecer aún más imponente. Su rostro era como el granito, afilado, rígido, sin una sola traza de emoción. Pero lo que más espantaba a Isabela eran sus ojos sombríos, vacíos, sin piedad. Era el tipo de hombre sin espacio para los sentimientos, sin tiempo para la dulzura, que no se casaba por amor. La observó desde la lejanía sin rastro de interés, como si no fuera una mujer a punto de ser su esposa, sino una simple obligación que debía cumplir. Cuando se detuvo frente a ella, no le ofreció la mano, ni una sonrisa, ni tan solo una palabra. Únicamente la miró fríamente, de forma calculadora, como si evaluara su utilidad. Isabela sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No podía casarse con este hombre, no podía pasar el resto de su vida junto a alguien que no sentía nada. Sus labios se separaron, su mente le gritaba que corriera. Pero antes de que pudiera reaccionar, el sacerdote inició el ritual. Cada palabra era un eco hueco en su mente. ¿Juras amarla, respetarla, hasta que la muerte los separe? Maximus mantuvo su mirada fija en ella. Sí, dijo con una voz tan gélida que le heló la sangre. ¿Juras amarlo, respetarlo y serle fiel por el resto de tu vida? Los latidos de Isabela resonaban en su pecho como tambores de guerra. Miró a su alrededor, su padre, de brazos cruzados con una expresión severa que le indicaba que no tenía opción. Las miradas de los invitados, algunas llenas de lástima, otras de admiración por la disciplina del general. Y luego, los ojos de Maximus, vacíos, sin una pizca de dulzura. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones, no había escapatoria. Sí, murmuró, y con esa palabra firmó su condena. La recepción fue escueta, sin grandes festejos. Maximus Valerius no era un hombre que se deleitara con los eventos sociales. No bailó con ella, no la presentó como su esposa, no la besó. Solo bebió una copa de vino, recibió las felicitaciones de algunos hombres de su batallón y luego se retiró sin despedirse, sin dirigirle una sola palabra. Isabela se quedó de pie, sintiéndose invisible. El matrimonio apenas había empezado y ya estaba completamente sola. Cuando el último invitado se fue, su padre se le acercó con el ceño fruncido. «Ya eres la esposa del general, más vale que sepas comportarte». Isabela sintió que la ira y la desesperación se agitaban en su interior. «Papá, ¿cómo pudiste hacerme esto?». Él soltó un suspiro exasperado. «Es un gran honor para nuestra familia. Ahora tendrás una vida estable, sin preocupaciones». Isabela sintió un nudo en la garganta. ¿Sin preocupaciones? La habían condenado a una vida sin amor, sin calidez, sin un solo atisbo de felicidad. Y para su padre, eso era un honor. Horas más tarde, un coche negro la condujo hasta la morada de su esposo.
La casa era inmensa, de muros fríos y carente de vida, como si reflejara el corazón del hombre que la habitaba. Cuando entró, lo vio de pie junto a la chimenea. No se giró para mirarla. Tu habitación está en el segundo piso, primera puerta a la derecha. Su voz era un filo de acero. Isabela frunció el ceño. ¿No dormiremos en la misma habitación? Él bebió un sorbo de whisky antes de contestar. No, fue todo lo que dijo. La rabia la invadió de inmediato. Entonces, ¿para qué nos casamos? Finalmente él se giró para mirarla, y cuando lo hizo, su mirada la dejó sin aliento, porque fue un requisito. Isabela sintió que la sangre le hervía. ¿Necesario para quién? Maximus dejó su copa sobre la mesa. Para mí. No para ella, no para ambos, solo para él. Isabela lo miró fijamente, buscando una fisura en su expresión de piedra, pero no la encontró. ¿No tienes nada más que decirme?, preguntó con los labios apretados. Maximus lo observó en silencio. Su mirada la desnudaba, pero no con anhelo, sino con frialdad. No. Y con eso se marchó. Isabela sintió su cuerpo tensarse con frustración. Ese hombre no tenía alma, ese hombre no tenía corazón, y ahora era su esposo. Cuando Isabela llegó a su habitación, el vacío la envolvió. Se sentó en la cama con la mirada perdida en el enorme y oscuro cuarto. Había soñado con casarse algún día, con un hombre que la amara, que la mirara con ternura, que la hiciera sentir especial. En su lugar, había sido entregada a un hombre que ni siquiera la veía. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero no las dejó caer. Si el general Valerios creía que podía aplastarla, estaba muy equivocado. Si pensaba que ella se rendiría fácilmente, no la conocía en absoluto. Y aunque su corazón latía con temor, una idea comenzó a gestarse en su mente. Si estaba destinada a ser la esposa de un hombre sin alma, haría todo lo posible para probarle que ella sí poseía una. Comenta, ¿crees que Isabela podrá cambiar al general o será él quien termine destruyéndola? Dinos tu opinión. La primera mañana en la casa del general Maximus Valerios fue un despertar amargo. Isabela abrió los ojos en una cama demasiado grande, en una habitación demasiado fría. El silencio era sobrecogedor. Por un segundo, deseó que todo hubiera sido una pesadilla, pero cuando miró su mano y vio la alianza de oro en su dedo, la realidad la golpeó con dureza. Ya no era Isabela, la hija de un noble, ahora era la esposa del general sin alma, y su calvario apenas comenzaba. Al salir de la habitación, el aroma a café recién hecho invadió sus sentidos. Bajó las escaleras con sigilo, observando cada rincón de la mansión. Era un lugar enorme pero sin vida. Las paredes eran grises, la decoración austera. Todo estaba perfectamente organizado, pero sin un solo rastro de calidez. Así era Maximus, rígido, frío, sin una pizca de emoción. Cuando llegó al comedor, lo vio sentado a la cabecera de la mesa, con una taza de café en la mano y un periódico abierto frente a él, como si ella no existiera. Isabela se aclaró la garganta. Nada, ni siquiera levantó la mirada. «Buenos días», dijo finalmente, obligándose a romper el silencio. El general pasó la página del periódico con una calma irritante. «Es tarde». Su tono fue tan cortante que la dejó sin aliento. «¿Perdón?» Maximus finalmente apartó la vista del periódico y la miró. «En esta casa, el desayuno se sirve a las 7. Son las 9». Isabela apretó los labios. No sabía que había un horario que debía seguir. Él dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Aquí todo tiene un horario, todo tiene reglas. Por supuesto, ¿qué otra cosa podía esperar de un hombre que vivía bajo la disciplina militar? Isabela sintió una punzada de insubordinación en su interior. «No soy una de tus soldadas». Maximus inclinó la cabeza con una mirada gélida. «No, pero eres mi esposa, y en esta casa harás lo que se espera de ti». Las palabras la golpearon como una bofetada. No era un pedido, no era una sugerencia, era una orden. Isabela se sentó a la mesa con el estómago revuelto. El café sabía amargo. Las criadas servían el desayuno en completo silencio, evitando cualquier contacto visual con el general, como si temieran hasta respirar cerca de él. Eso la ponía aún más nerviosa. «¿Siempre es así de serio?», murmuró en voz baja. La criada que estaba sirviendo el té se congeló. El silencio en la sala se volvió más denso. Maximus alzó la vista lentamente.
¿Perdón? Isabela sintió su piel arder, pero no se acobardó. Digo, ¿siempre es tan frío con las personas? Las criadas se retiraron del comedor como si huyeran de una batalla. Maximus dejó los cubiertos sobre el plato con calma y se inclinó ligeramente hacia ella. Sus ojos eran como dos cuchillas afiladas. «Te daré un consejo, Isabela». Su tono bajo y peligroso la hizo tensarse. «No hagas preguntas que no quieres que te respondan». El escalofrío que recorrió su espalda fue inmediato, pero no iba a dejar que la intimidara. «Quizá no quiero respuestas, quizá solo quiero conocer un poco más a mi esposo». La mirada de Maximus no se suavizó. «Tu esposo no es un hombre del que necesites saber nada. Punto final». Se puso de pie, tomó su abrigo y salió sin decir más. Isabela sintió un nudo en la garganta. Llevaba casada con él menos de un día y ya se sentía sofocada en su presencia. ¿Cómo demonios iba a sobrevivir a este matrimonio? Pasó la mañana recorriendo la mansión. Cada habitación estaba impecable, organizada con precisión quirúrgica. Sin fotos, sin recuerdos, sin nada que indicara que allí vivía alguien con emociones. La biblioteca estaba llena de libros, pero no de literatura, sino de tácticas de guerra, política y estrategias militares. El estudio tenía mapas, documentos y armas decorativas en las paredes. Todo en esa casa gritaba disciplina, todo gritaba frío. Hasta que llegó a una puerta cerrada. Curiosa, intentó abrirla. No se movió, estaba con llave. El único lugar en toda la casa al que no tenía acceso. ¿Qué escondía ahí? La tarde transcurrió sin señales de Maximus, pero cuando el reloj marcó las 6, los gritos afuera la hicieron tensarse. Se asomó por la ventana y vio a varios hombres uniformados en el patio trasero, los soldados, y en medio de ellos Maximus, vestido con su uniforme militar, con la espalda recta y una mirada severa que ponía a todos en su lugar. Era una visión aterradora. Estaban en medio de un entrenamiento, y los hombres le temían más que a la muerte. Se mueven como viejas cansadas, más rápido. El poder en su voz era absoluto. Cada palabra era una orden que nadie osaba cuestionar. Uno de los soldados, exhausto, cayó de rodillas. Máximo se acercó a él con pasos calculados. «Eres débil». El hombre respiraba con dificultad. «No, señor». «Entonces, levántate». Sin compasión, sin empatía. El soldado se puso de pie con esfuerzo. Isabela sintió un escalofrío. Ese era el hombre con el que estaba casada, un hombre que no toleraba la debilidad. Y si trataba así a los hombres que consideraba su gente, ¿qué le esperaba a ella? Cuando cayó la noche, Isabela se atrevió a preguntarle a una de las criadas sobre Maximus. «¿Siempre ha sido así?», dijo la mujer con voz baja. «¿Así cómo?». «Un hombre sin alma». La piel de Isabela se erizó. «¿Nunca ha amado a nadie?». La criada negó. «No es un hombre que ame». Isabela apretó los labios. ¿Podría vivir con un esposo así? Cuando Maximus regresó esa noche, con la camisa abierta y las botas sucias del entrenamiento, Isabela lo esperó en la sala. Él se detuvo en seco al verla. «¿Qué haces aquí?». Ella cruzó los brazos. «Esperando a mi esposo». Máximo se acercó a ella lentamente. «No esperes de mí algo que no te voy a dar». Ella tragó saliva. «¿Y qué es eso?». Máximo se inclinó la cabeza, sus ojos oscuros clavándose en los de ella. «Un corazón». Y con eso la dejó sola en la sala, con una sensación aterradora en el pecho. Acababa de entrar en el juego del hombre más peligroso que había conocido, y perder contra él podía ser su ruina. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante a la mansión Valerios, como si la casa misma contuviera la respiración. Isabela se levantó antes de que el sol terminara de salir, decidida a no volver a recibir una reprimenda de su esposo por no seguir sus horarios. Si él pensaba que podía doblegarla con su disciplina militar, estaba equivocado. Pero cuando llegó al comedor, él ya estaba ahí, perfectamente vestido con su uniforme, un hombre hecho de acero. «Aprendiste rápido». Su voz fue neutra, como si su presencia no significara nada para él. «No me gusta repetir errores». Maximus le lanzó una mirada breve y luego volvió a su café. No la felicitó, ni siquiera reconoció su esfuerzo. Isabela sintió su mandíbula apretarse. No esperaba ternura, pero al menos podría fingir que no era un maldito autómata.
La criada sirvió el desayuno en completo silencio. Isabela miró a su alrededor. Las paredes grises, la frialdad del ambiente, todo reflejaba la esencia de su esposo. ¿Siempre ha vivido solo? Maximus no apartó la vista del periódico. Sí, ella esperó que agregara algo más, cualquier cosa, pero nada. ¿Nunca ha tenido a alguien especial? Él cerró el periódico con calma y la miró con esa expresión que la hacía sentir desnuda. ¿Por qué tanta curiosidad? Quiero conocer a mi esposo. Máximo sonrió con burla. Pierdes el tiempo. Isabela sintió el calor subir a su rostro. Este hombre era imposible. Tal vez no sea yo quien pierde el tiempo, dijo ella, levantándose de la mesa. Maximus no respondió, pero cuando ella se marchó, sintió su mirada clavada en su espalda, y por primera vez, algo en él pareció cambiar. El día transcurrió sin señales de Maximus. Isabela no estaba segura de si era un alivio o una maldición. Parte de ella lo detestaba, pero otra parte no podía dejar de pensar en él, en su frialdad, en su forma de mirarla, en la manera en que lograba hacerla sentir tan pequeña y al mismo tiempo tan despierta. Para distraerse, decidió salir al jardín trasero. Era enorme, con caminos de piedra y árboles altos que daban sombra, el único lugar de la casa que no se sentía completamente muerto. Caminó sin rumbo, disfrutando del aire fresco, hasta que el cielo comenzó a oscurecerse. Miró hacia arriba, las nubes eran gruesas y pesadas, iba a llover. Decidió volver a la casa antes de que la tormenta cayera con fuerza, pero entonces se dio cuenta de que estaba perdida. El jardín era más grande de lo que pensaba, los senderos serpenteaban en direcciones distintas y la mansión parecía haber desaparecido tras la maleza. El viento empezó a soplar con fuerza. La primera gota de lluvia cayó sobre su mejilla, luego otra, y en cuestión de segundos, el cielo se rompió en un aguacero furioso. ¡Maldición! Isabela intentó correr de regreso, pero el barro dificultaba sus pasos. El agua empapó su vestido, el frío le caló hasta los huesos, y cuando intentó sujetarse de una rama, resbaló. Un grito ahogado escapó de sus labios cuando cayó de rodillas en el suelo húmedo. La desesperación la envolvió, no podía quedarse ahí. Pero entonces una sombra apareció entre la lluvia, fuerte, imponente, familiar. Isabela parpadeó con sorpresa cuando lo vio avanzar hacia ella, Maximus, vestido de negro, empapado por la lluvia, con el ceño fruncido y una expresión de pura furia. «¿Qué diablos estás haciendo aquí?», gruñó. Isabela tembló, pero no estaba segura de si era por el frío o por la intensidad de su mirada. «Me perdí». Él apretó la mandíbula, sus ojos ardiendo de rabia. ¿Tienes idea de lo estúpido que fue eso? Isabela sintió su propia ira despertar. No fue mi intención, de acuerdo. Maximus la miró como si no pudiera creer su terquedad. «Levántate». Ella intentó hacerlo, pero sus piernas estaban débiles. Él soltó un suspiro exasperado antes de agacharse y, sin previo aviso, la levantó en brazos. Isabela se quedó sin aliento. El calor de su cuerpo contrastaba con el frío de la tormenta. Sus brazos fuertes la sostenían con facilidad, como si no pesara nada. Pero lo peor era su cercanía. Podía sentir el aroma de su piel, su respiración firme, la manera en que sus dedos se aferraban a ella con una fuerza contenida. No dijo nada mientras la llevaba de regreso a la mansión, y cuando llegaron, no la soltó de inmediato. En lugar de eso, la miró fijamente, y por primera vez no había solo frialdad en sus ojos. Había algo más, algo que no entendía, algo que la hacía sentir que tal vez su esposo no era completamente de piedra. Maximus la llevó hasta su habitación y cerró la puerta. El sonido de la tormenta rugía afuera, pero todo lo que Isabela podía escuchar era su propio corazón latiendo con fuerza. Él la dejó con cuidado sobre la cama, pero no se alejó. Su mirada recorrió su cuerpo empapado, su vestido pegado a la piel, los mechones de cabello húmedos que caían sobre su rostro. Isabela tragó saliva. «Gracias por...». «No vuelvas a hacer algo así». Su voz fue grave, cargada de una emoción que ella no esperaba. «No quiero tener que salir a buscarte otra vez». Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Maximus apretó la mandíbula. «Porque no lo haré. Mentiroso».
Si realmente no le importaba, ¿por qué había ido tras ella? ¿Por qué había corrido bajo la lluvia para encontrarla? ¿Por qué la miraba así, con ese conflicto interno en los ojos, como si deseara algo que no podía permitirse? Isabela se puso de pie con lentitud, aún sintiendo el peso de su mirada. «No eres tan frío como quieres hacer creer». Maximus se tensó. «No empieces con eso». Ella dio un paso más cerca. «Si realmente fueras de piedra, no habrías venido por mí». Él soltó una carcajada baja. «No confundas responsabilidad con sentimiento». Isabela inclinó la cabeza. «Entonces, ¿por qué me sostienes tan fuerte?» Él parpadeó. Se dio cuenta de que aún la estaba sujetando de la muñeca. Su agarre era firme, posesivo, como si no quisiera soltarla. Y cuando lo hizo con lentitud. «Cámbiate, no quiero que enfermes». Dicho eso, se giró y salió de la habitación. Isabela se quedó en su lugar, con el cuerpo aún temblando, pero ya no era solo por la tormenta, era por él, porque algo había cambiado esa noche, y aunque Maximus intentara fingir lo contrario, ella había visto la primera grieta en su frialdad. La tormenta había pasado, pero algo en la casa del general Valerius ya no era igual. El aire se sentía distinto, pesado, tenso. Después de la noche anterior, después de que Maximus la rescató bajo la lluvia y la sostuvo entre sus brazos como si le importara, algo había cambiado. Él no lo decía, no lo demostraría, pero lo sentía. Isabela lo sentía, y por primera vez creyó que el general sin alma tal vez no estaba completamente muerto por dentro. Isabela bajó a desayunar con la determinación de poner a prueba a su esposo. Si él creía que podía esconderse detrás de su frialdad, ella lo haría caer. Cuando entró al comedor, Maximus ya estaba allí, como siempre, perfectamente arreglado, con su postura impecable, su taza de café en la mano y una expresión de mármol. Ni un solo indicio de que la noche anterior la había llevado en brazos, la había cuidado, la había tocado. «Cobarde», pensó. «Buenos días», dijo ella con voz firme. Ni siquiera levantó la mirada. Isabela se sentó frente a él y tomó su taza de café con calma. «Dormí bien, gracias por preocuparte». El ceño de Maximus se frunció. «No me preocupé». Isabela sonrió con dulzura. «Por supuesto que no». Maximus bajó la taza con más fuerza de la necesaria. «Deja de jugar, Isabela». Ella apoyó los codos en la mesa y la dio la cabeza. «¿Y si me gusta jugar contigo?» Por primera vez vio a Maximus tensarse. Solo un instante, un pequeño detalle, pero ahí estaba, un atisbo de algo que él estaba tratando de esconder. «Termina tu desayuno, no tengo tiempo para esto». Se puso de pie y salió del comedor sin mirarla. Pero Isabela sonrió con satisfacción. Lo había desconcertado. Él la había sentido, y por mucho que quisiera ocultarlo, su cuerpo lo delataba. Esa noche, el general debía asistir a un evento militar. Isabela no iba a ir, o al menos eso pensaba. Pero una hora antes de que él saliera, la criada entró en su habitación con una caja en las manos. El general ordenó que se pusiera esto. Isabela frunció el ceño. ¿Qué? Va a acompañarlo al evento. Isabela sintió su corazón latir con fuerza. ¿Por qué la estaba llevando con él? ¿Para qué? Pero cuando abrió la caja y vio el vestido, todas las preguntas desaparecieron. Era negro, largo, elegante, hecho a su medida. Perfecto. Se vistió con la ayuda de las criadas y se miró en el espejo. Por primera vez en días, se sintió hermosa. Cuando bajó las escaleras, el aire en la habitación cambió por completo. Maximus estaba de pie junto a la chimenea, vestido con su uniforme impecable, y cuando la vio, se congeló. Solo por un segundo, solo un pestañeo, pero Isabela lo vio, lo sintió. ¿Vamos?, preguntó con una sonrisa. Maximus tardó en responder. Sí, y cuando le ofreció su brazo, ella no dudó en tomarlo. El salón estaba completo de oficiales, hombres condecorados y esposas vestidas con sus mejores galas. Isabela se sintió observada desde el momento en que entró, pero no le importó. Sabía que era hermosa, sabía que estaba llamando la atención y sabía que Maximus lo notaba. Y cuando un joven oficial se acercó a ella, lo vio tensarse. «Disculpe, señora Valerius», dijo el hombre con una sonrisa encantadora. «¿Me concedería este baile?» Isabela sintió la mirada de Maximus perforarla, pero no se echó atrás. Por supuesto. El joven tomó su mano y la llevó a la pista de baile. La música comenzó e Isabela se movió con elegancia,
con una sonrisa tranquila, sintiendo la furia de su esposo desde el otro lado del salón. Lo estaba provocando y funcionaba, porque cuando el baile terminó, Maximus ya estaba de pie junto a ellos. Gracias, pero mi esposa no bailará más esta noche. Su tono no dejaba espacio para discusión. Isabela sintió su piel erizarse. El joven oficial se disculpó y se alejó de inmediato. Cuando quedaron solos, ella cruzó los brazos. ¿Qué fue eso? Maximus entrecerró los ojos. No me gusta compartir lo que es mío. Isabela sintió un escalofrío. ¿Lo que es tuyo? Maximus no respondió, solo la tomó de la muñeca y la llevó fuera del salón. Ella no protestó, porque por primera vez en su matrimonio lo veía descontrolado. Maximus la llevó hasta la terraza, donde la luna iluminaba su rostro con un brillo plateado. Sus ojos oscuros ardían. ¿Qué estabas haciendo? Isabela lo miró con desafío. ¿Bailando? ¿Coqueteando? ¿Y si lo estaba? ¿Qué? La mandíbula de Maximus se tensó. Estaba furioso, pero bajo esa furia había deseo. Por primera vez no intentaba ocultarlo. Isabela sintió que la respiración se le entrecortaba cuando él la acorraló contra la pared. ¿Te complace jugar conmigo? Su voz era grave, cargada de peligro. Sí. Los ojos de Maximus brillaron con intensidad. Ten cuidado, Isabela, porque si sigues jugando, te voy a romper. Su aliento caliente rozó su piel. Sus manos se apoyaron en la pared, enjaulándola, y por primera vez él bajó la guardia. Por primera vez sus labios estuvieron a milímetros de los suyos. Por primera vez la deseó sin miedo. Isabela sintió que el mundo se detenía. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que iba a explotar. Pero antes de que pudiera reaccionar, Maximus se alejó. Dio un paso atrás, respirando con dificultad, como si hubiera cometido un error, como si hubiera sentido demasiado, como si tuviera miedo. «Vámonos», dijo en voz baja. Isabela sintió el vacío en su pecho, pero cuando él le ofreció el brazo nuevamente, no lo rechazó, porque aunque se alejara, ya no podía negar lo que sentía. Él la quería, y ahora ella lo sabía. El aire en la mansión Valerius era más pesado que nunca, cargado, sofocante. Después del evento, después de aquel momento en la terraza en el que Maximus casi la besa, casi se entrega, casi la reclama, Isabela sabía que algo había cambiado. Él no lo decía, no lo demostraba, pero él lo sentía. Y ella también. Desde esa noche, algo dentro de él se quebró, e Isabela estaba dispuesta a empujarlo al abismo. Isabela bajó al desayuno con el corazón latiendo a 1000 por hora. Lo encontró en la mesa, como siempre, con la taza de café en la mano y el periódico abierto frente a él, como si nada hubiera pasado. Pero su mandíbula estaba tensa, su espalda más rígida de lo normal, y no la miraba. «Buenos días», dijo ella con una sonrisa. Esa respuesta. Isabela apretó los labios. No iba a dejarlo escapar tan fácil. Se sentó y tomó su café con calma, observándolo con atención. ¿Vas a fingir que nada pasó anoche? Maximus pasó la página del periódico con una tranquilidad forzada. No pasó nada. Isabela entrecerró los ojos. «Oh, ¿no?» Él levantó la vista, sus ojos oscuros clavándose en los de ella. «No, Isabela». Ella apoyó los codos en la mesa y se inclinó ligeramente hacia él. «Entonces, ¿por qué pareces tan incómodo?» Maximus cerró el periódico con lentitud, dejándolo sobre la mesa. «Isabela». Su tono fue una advertencia, pero ella no se detuvo. «Dímelo. Dime que no sentiste nada». El silencio entre ellos se volvió insoportable. Una guerra no declarada. Maximus tomó su taza y bebió un sorbo de café con calma. «No seas infantil». Isabela sintió una punzada de frustración, pero también de excitación, porque estaba huyendo, porque ella lo tenía contra las cuerdas y porque sabía que pronto él no podría resistirse más. La tarde pasó lentamente. Maximus estuvo en su estudio todo el día, trabajando en asuntos militares. Isabela, por otro lado, pasó la tarde en la biblioteca, buscando la manera de volver a empujarlo hacia el borde. Y entonces lo encontró, la piscina. Esa noche, después de la cena, cuando supo que Maximus estaba en su habitación, se desvistió y bajó en silencio al jardín. El agua estaba fría, pero no le importó. Se metió lentamente, dejando que la sensación recorriera su piel, que su cabello flotara en la superficie, que el reflejo de la luna iluminara su cuerpo desnudo. Esperó, y no pasó mucho tiempo antes de que lo sintiera. El peso de una mirada, la tensión en el aire. Él la estaba viendo.
Isabela abrió los ojos y lo encontró de pie junto a la piscina, con los brazos cruzados sobre su pecho, vestido con una camisa negra y pantalones oscuros, y con la mirada más letal que había visto en su vida. Pero, debajo de la furia, había algo más, algo salvaje. ¿Qué demonios estás haciendo? Su voz era grave, peligrosa. Isabela sonrió y se inclinó hacia atrás, flotando sobre el agua. ¿Nadando? ¿Estás desnuda? ¿Te molesta? Maximus apretó los puños. Sal de ahí. No quiero. Sus ojos centellearon con furia. Isabela. Ella se acercó lentamente al borde de la piscina y apoyó los brazos en la orilla, mirándolo con descaro. ¿Por qué te afecta tanto? La mandíbula de Maximus se tensó. No me afecta. Isabela sonrió. Entonces, mírame. Maximus se quedó inmóvil. El aire se volvió más pesado. Isabela sintió su corazón latir con fuerza. Entonces, él se movió. Se inclinó hacia ella, acercando su rostro al suyo, sus ojos oscuros ardiendo con algo que ya no podía esconder. No juegues conmigo. Su voz era un susurro, grave, cargado de peligro, cargado de deseo. Isabela levantó la mano y rozó la mandíbula de Maximus con la yema de los dedos. Él no se movió, no la detuvo. Tal vez no sea un juego. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Y entonces Maximus cedió. Con un movimiento rápido, la agarró de la nuca y la besó. No fue un beso suave, no fue tierno, fue hambre, fue furia, fue todo lo que había estado conteniendo. Isabela jadeó contra su boca cuando sus labios la devoraron sin piedad. Las manos de Maximus se aferraron a su cintura, arrastrándola fuera del agua, pegándola contra su cuerpo caliente y duro. Dios, nunca la habían besado así, nunca la habían tocado así, como si fuera suya, como si la necesitara, como si llevaba demasiado tiempo resistiéndose y ya no podía más. Mía, gruñó contra su boca, bajando sus labios por su cuello, mordiendo su piel con desesperación. Isabela se aferró a su camisa con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo la quemaba. «Dilo», susurró ella con la respiración entrecortada. Maximus la miró con los ojos oscurecidos por el deseo. ¿Decir qué? Isabela deslizó los dedos por su cabello húmedo y sonrió. «¿Que me deseas?» Él apretó los dientes. No, pero su agarre en su cintura se hizo más fuerte, su respiración era errática y sus labios seguían buscándola. «Mientes», susurró ella. Maximus la miró fijamente y entonces, sin previo aviso, la levantó en brazos y la llevó a su habitación. Cuando la dejó sobre la cama, la miró como si fuera su ruina, como si odiara lo mucho que la quería, como si supiera que después de esa noche nunca volvería a ser el mismo. Isabela lo jaló hacia ella y lo besó de nuevo, sintiendo cómo su cuerpo temblaba bajo el suyo. Esa noche, Maximus Valerius dejó de luchar. Esa noche se entregó, no con palabras, no con promesas, sino con su cuerpo. Y cuando la tomó entre sus brazos, fue la primera vez que él, el hombre sin alma, la deseó sin miedo. El amanecer trajo consigo una calma engañosa, porque nada estaba en calma. El cuerpo de Isabela aún ardía por el recuerdo de la noche anterior, de cómo Maximus la había tocado, de cómo había hecho suya cada parte de ella. Pero cuando despertó, él no estaba ahí. La cama a su lado estaba fría y algo dentro de ella se rompió. Isabela se levantó con rapidez y se envolvió en una sábana. ¿Dónde estaba? Se vistió apresuradamente y salió de la habitación. Revisó la biblioteca, vacía. El comedor, vacío. Su estudio, cerrado. El miedo la golpeó. ¿Se había ido? Bajó las escaleras con el pulso acelerado, sintiendo el eco de sus propios pasos en la mansión silenciosa. Fue hasta la sala principal y ahí lo vio, de pie junto a la chimenea, vestido con su uniforme militar, listo para marcharse. Su postura rígida, su expresión de acero, como si la noche anterior no hubiera significado nada, como si ella no significara nada. Isabela sintió que el aire se volvía pesado. ¿Te vas? Maximus giró lentamente hacia ella. «Tengo asuntos que atender». Isabela apretó los labios. «¿Y ni siquiera ibas a decírmelo?» Maximus mantuvo su mirada fija en la de ella, su rostro impasible, impenetrable. «No hay nada que decir». Las palabras fueron un golpe.
Isabela sintió cómo la rabia se mezclaba con el dolor en su pecho. ¿Eso es todo? Después de lo que pasó anoche, el silencio fue su única respuesta, y dolió más que cualquier palabra, porque en su mirada no había arrepentimiento, solo distancia, solo un muro que volvía a levantarse entre ellos. «Eres un cobarde», susurró con los ojos ardiendo. Por primera vez, Maximus parpadeó, pero no dijo nada. Se giró y caminó hacia la puerta. Isabela sintió que su mundo se desmoronaba. «Si te vas ahora, no vuelvas». Maximus se detuvo. Por un segundo, pensó que iba a responder, que iba a volverse, que iba a decir algo, cualquier cosa, pero no lo hizo. Siguió caminando, y cuando la puerta se cerró tras él, Isabela sintió que todo dentro de ella se rompió. Los días pasaron, lentos, vacíos, sin él. Isabela intentó convencerse de que no le importaba, de que no lo necesitaba, pero cada noche, cuando se acostaba en la cama sola, cuando cerraba los ojos y aún podía sentir sus labios sobre su piel, se odiaba por extrañarlo. Pero entonces los rumores comenzaron. Una de las criadas entró a su habitación una tarde, con el rostro pálido. «Señora, ¿qué pasa?» La mujer tragó saliva. «El general. Dicen que fue herido». El mundo de Isabela se detuvo. «¿Qué?» En el frente. «Dicen que fue emboscado». El aire abandonó sus pulmones. No podía ser cierto. ¿Dónde está? No lo sabemos. Sintió que el pánico se apoderaba de ella. Maximus estaba herido, y él ni siquiera sabía dónde. Sin pensarlo, se levantó de golpe. «Preparen mi carruaje, voy a buscarlo». La criada la miró con horror. «Señora, no puede ir, no me detendrás». Su voz temblaba, pero su decisión era firme. Si nadie iba a traerlo de vuelta, ella lo haría. El viaje hasta el campamento militar fue largo y peligroso. Los caminos estaban llenos de soldados. Las noticias del ataque se extendían por todos lados, pero ninguno sabía decirle dónde estaba Maximus, hasta que finalmente llegó al lugar donde lo habían visto por última vez y su corazón casi se detuvo, porque ahí estaba él, cubierto de sangre, tendido sobre una camilla improvisada, con un vendaje sobre el costado y su rostro pálido como la muerte. No. Isabela sintió que la desesperación la consumía. Se acercó a él y cayó de rodillas a su lado. «Maximus». No reaccionó. Su respiración era débil, irregular. Isabela sintió que las lágrimas quemaban sus ojos. «Por favor, no me hagas esto». Tomó su mano entre las suyas y la apretó con fuerza. «No puedes dejarme ahora, no después de todo». Los médicos intentaron apartarla, pero ella no los dejó. «Sálvenlo, no puedo perderlo». Las horas pasaron como siglos. Isabela no se movió de su lado. Se quedó ahí, sosteniendo su mano, susurrándole cosas que no sabía si él podía escuchar. «Eres un idiota, ¿lo sabías?» Sus dedos acariciaban los suyos con suavidad. «Un maldito idiota por dejarme así, por hacerme sentir esto». Respiró hondo, cerrando los ojos con fuerza. «Si despiertas, te juro que te mataré yo misma». El silencio fue su única respuesta, hasta que, de repente, sus dedos se movieron. Isabela contuvo el aliento. «Maximus». Su respiración cambió, sus párpados temblaron, y entonces, con un esfuerzo visible, abrió los ojos. Isabela sintió que el alma le volvió al cuerpo. «¡Maldición!», susurró él con voz ronca. Las lágrimas rodaron por su rostro sin control. «¡Estás vivo!». Él la miró, y por primera vez había algo en sus ojos que nunca había visto antes. Paz, entrega, rendición. «Viniste por mí». Su voz era apenas un susurro. Isabela sollozó y apretó su mano. «Siempre». Maximus exhaló con dificultad, y entonces, por primera vez, sonrió. Los médicos le dieron instrucciones estrictas. Maximus debía descansar, debía recuperarse, pero a Isabela no le importó nada de eso. Se quedó a su lado cada segundo. Y cuando una noche él tomó su mano y la llevó hasta su pecho, cuando la miró con una intensidad que la dejó sin aliento, cuando la atrajo hacia él y murmuró contra sus labios, «No vuelvas a dejarme, Isabela», supo que ya no había marcha atrás. Porque después de todo, Maximus Valerius ya no era un hombre sin alma. Ahora, su alma le pertenecía a ella.
Comenta, ¿crees que Maximus finalmente aceptará lo que siente por Isabela? Déjanos tu opinión. La mansión Valerius había cambiado, no por las paredes frías ni por la imponente arquitectura, sino por la presencia de un hombre que nunca antes había mostrado debilidad. Maximus Valerius había regresado de la guerra, herido, y ahora estaba en cama. No era un soldado invencible, no era un hombre hecho de acero, era humano, y Isabela lo había traído de vuelta. Isabela entró en la habitación con una bandeja de comida caliente. Lo encontró recostado en la cama con el torso vendado, su respiración aún pesada. Pero lo peor no era la herida, lo peor era la rabia en sus ojos. «No necesito esto», gruñó, mirando la sopa con desdén. Isabela dejó la bandeja sobre la mesa. «Necesitas comer. No soy un niño». Ella cruzó los brazos. «No, pero si sigues comportándote como uno, te alimentaré con una cuchara». Maximus la fulminó con la mirada. «No te atreverías». Isabela tomó la cuchara con una sonrisa. «Pruébame». Un músculo en su mandíbula se tensó. Isabela podía ver el conflicto en sus ojos. Él no quería ser cuidado, no quería mostrarse débil, pero ya no tenía opción, porque ella no lo dejaría morir de orgullo. Después de unos segundos, Maximus exhaló con resignación. «Dame la sopa». Isabela le entregó la cuchara con una sonrisa triunfal. Había ganado, pero la verdadera victoria era otra. Por primera vez, Maximus Valerius estaba dejándola entrar. Las primeras noches fueron difíciles. Maximus no dormía, se retorcía en la cama, su respiración agitada, gotas de sudor resbalando por su piel bronceada. Isabela se despertó más de una vez con sus murmullos inquietos, pesadillas. Se acercó a él, tocando su brazo con cuidado. «Maximus». Sus ojos se abrieron de golpe, oscuros, perdidos. Por un instante no pareció reconocerla, pero cuando sus pupilas se enfocaron en su rostro, su expresión cambió. «Estás aquí», susurró, su voz ronca. Isabela tragó saliva. «Siempre». Él cerró los ojos por un momento y entonces, sin pensarlo, levantó la mano y tomó la suya. No con fuerza, no con exigencia, sino con necesidad. Isabela sintió que su pecho se encogía y, sin decir nada, se sentó junto a la cama y sostuvo su mano hasta que volvió a dormirse. Esa noche fue la primera vez que durmió en paz. Días después, Maximus ya podía caminar con más facilidad, pero eso no significaba que aceptara ayuda. Por supuesto que no. Isabela entró en la habitación y lo encontró intentando ponerse la chaqueta de su uniforme. Ella frunció el ceño. «¿Qué demonios estás haciendo?». Maximus la ignoró y siguió abrochando los botones. «Voy a mi despacho». Isabela se cruzó de brazos. «No puedes salir de la cama todavía. Puedo hacer lo que quiera». «Eres imposible». Maximus se giró con una sonrisa burlona. «Eso ya lo sabías antes de casarte conmigo». Isabela puso las manos en su cintura. «Y aún así cometí el error de...». Pero cuando vio la forma en que la miraba, como si estuviera esperando que dijera algo más, como si quisiera que dijera algo más, Isabela apretó los labios. Y entonces soltó lo que había estado enterrado dentro de ella. «Me enamoré de ti, idiota». El aire se volvió espeso. Los ojos de Maximus se ensancharon por una fracción de segundo, y luego todo su cuerpo se tensó. «¿Isabela?». Ella negó con la cabeza, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «No quiero que me digas nada, solo quería que lo supieras». Dicho eso, se giró para marcharse, pero antes de que pudiera dar un paso más, él la atrapó. La sujetó por la muñeca y la empujó contra su pecho. La miró con intensidad, con desesperación, con algo que ella no pudo identificar. «No sabes lo que estás diciendo». «Lo sé perfectamente». Su mandíbula se apretó. «No puedes amarme». Isabela sintió su corazón romperse. ¿Por qué no? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Él tenía la respuesta, pero no podía decirla, porque si lo hacía, se rendiría por completo. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Las palabras de Maximus resonaban en su mente. «No puedes amarme». ¿Por qué no? ¿Por qué no la dejaba entrar? Se levantó de la cama con frustración y caminó hasta su habitación. Golpeó la puerta sin pensar. No hubo respuesta, pero cuando giró el picaporte, la puerta estaba abierta. Entró con cautela en la habitación en penumbras, y entonces lo vio. Maximus estaba de pie junto a la ventana, con el torso desnudo, su silueta bañada por la luz de la luna. Pero no era solo su imagen lo que la detuvo, era su expresión oscura, rota, derrumbada. «Maximus». Él no respondió.
Isabela dio un paso más cerca. Por favor, dime qué pasa. Él inhaló hondo, sin mirarla. No puedo darte lo que quieres. ¿Qué crees que quiero? Finalmente, él la miró, y en su mirada vio miedo. No sé amar, Isabela. El dolor en su voz fue un puñal en su pecho. No quiero lastimarte. Isabela sintió que las lágrimas amenazaban con caer. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Él esperó. Que ya lo hiciste. Se giró para marcharse, pero Maximus no la dejó. En un segundo, la atrapó entre sus brazos y la besó con desesperación. Pero esta vez no fue un beso de posesión, fue un beso de rendición, un beso que sabía a despedida. Cuando se separaron, Maximus apoyó su frente contra la de ella. Perdóname. Las lágrimas de Isabela cayeron sin control, porque entendió lo que él estaba diciendo. No quería perderla, pero no sabía cómo mantenerla a su lado, y ese era su peor castigo. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Isabela abrió los ojos. A su lado, el cuerpo de Maximus aún irradiaba calor. Su pecho subía y bajaba con una calma engañosa. Pero él no estaba en paz, no después de la noche anterior, después del beso desesperado, después de que él la había abrazado como si el soltarla fuera a desaparecer. Isabela giró en la cama para mirarlo. Su rostro estaba relajado en el sueño, pero sus manos estaban tensas, como si su propio cuerpo estuviera en guerra con él mismo. Por primera vez desde que lo conoció, lo vio vulnerable, y no estaba dispuesta a dejarlo huir otra vez. Maximus despertó sin moverse. Sabía que ella estaba despierta, que lo observaba, que esperaba algo de él, y eso era lo que más lo asustaba. Se obligó a incorporarse lentamente. «Buenos días», dijo ella con suavidad. Maximus no la miró. Se puso de pie, sintiendo el peso de su herida aún sanando, y caminó hacia la ventana. «Tengo que salir temprano». Isabela apretó los labios. ¿A dónde? Asuntos militares. Un silencio tenso se extendió en la habitación. Era mentira. No tenía que ir a ninguna parte. Solo estaba huyendo. No tienes que hacerlo. Sí, tengo. Finalmente, ella se levantó de la cama y caminó hasta él. No tenía miedo de enfrentarlo. No más. «Mírame». Maximus cerró los ojos por un segundo. Cuando la miró, había algo roto en sus ojos oscuros. «No quiero hacer esto, Isabela». Pero ella no retrocedió. ¿Por qué? Porque si lo hago, me perderé en ti. El aire en la habitación se volvió espeso. Isabela sintió su corazón latir con fuerza. «Ya lo hiciste». La verdad quedó flotando entre ellos. Ya era tarde. Ya la amaba. Y lo peor de todo es que lo sabía. Maximus la miró como si quisiera romperla y protegerla al mismo tiempo. Como si no supiera qué hacer con todo lo que sentía. «No sé cómo amarte, Isabela». Su voz fue un susurro tenso, doloroso. Isabela sintió que su pecho se encogía, pero no lloró, no se derrumbó. Lo tomó de la mano con suavidad. «No tienes que saber cómo, solo tienes que hacerlo». Él tragó saliva, apretó la mandíbula, sus dedos se entrelazaron con los de ella, y por primera vez se rindió. «Dime qué quieres», susurró. Isabela se acercó, apoyando su frente en su pecho. «A ti, sin excusas, sin barreras, sin miedos». Máximo cerró los ojos y hundió el rostro en su cabello. Respiró hondo, y entonces su mundo cambió. Los días pasaron, pero ya nada era igual, porque Maximus Valerius ya no se ocultaba, porque la buscaba, porque por primera vez la tocaba sin miedo. Una noche, cuando Isabel entró en su habitación, él la detuvo antes de que pudiera decir una palabra. «Te amo». Su voz era grave, sincera, sin barreras, sin miedo. Isabela sintió que el aire le abandonaba los pulmones. No había esperado escucharlo, pero ahí estaba. Maximus Valerius, el hombre sin alma, le había dado su corazón. «Dímelo otra vez», susurró ella, con los ojos ardiendo de emoción. Él la tomó entre sus brazos. «Te amo, Isabela». Ella sonrió con tazas en los ojos y entonces lo besó, porque había ganado, porque él había aprendido a amar, y ahora le pertenecía por completo.